Estridencia Juvenil, el metal extremo en los jóvenes del Valle de la Aburrá. Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias a ustedes, Camilo y Edison, por haber aceptado la invitación a este segundo capítulo de Estridencia Juvenil. Este es un podcast enfocado en los jóvenes músicos metaleros de la ciudad, donde vamos a entender por qué un joven se decide a tocar hoy día música oscura, rebelde y contestataria. Estamos entonces hoy en compañía de dos grandes músicos de la ciudad. Estamos con Edison Hill de la banda Nightmare y Witchtrap y con Camilo Ramírez de la banda Hellion, de la cual yo también hago parte. Entonces él nos va a contar un poco también como de la historia de la banda a la cual yo pertenezco. Ellos nos van a dar entonces sus puntos de vista en torno al metal de Medellín y nos van a ayudar a fundamentar esa visión que queremos armar del metalero en la ciudad. Entonces vamos a empezar con Camilo, para entender entonces primero la visión como de la parte joven y luego vamos a enfocarnos en Edison. Entonces, parce, hacernos por favor una breve introducción de cómo se formó Hellion y por qué se creó. Bueno, gracias por tenerme, parce. Empezamos en el colegio, nos conocimos vos y yo en séptimo, Pablo entró después justamente en noveno y congeniamos pues nosotros tres más otro parcero para reunirnos a tocar música pues en la casa, unos covercitos, y poco a poco eso fue pues como escalando porque estábamos como muy motivados y una cosa lleva a la otra y luego terminamos fue haciendo música propia y grabándola y sacándola. ¿Y cuáles fueron esas temáticas principales en las que nosotros nos centramos al inicio? Pues todo proyecto como que parte de la inspiración de cosas que ya existen, de referencias pues que uno suele tener. Entonces básicamente las temáticas ya las habían abordado miles de bandas tiempo antes. Hablábamos que de la brujería, que de la muerte y toda esta cuestión, y pues no se ha dejado de hablar, pero digamos que en ese tiempo era más visceral la forma de hablar de eso, y ya hoy en día pues como que le hemos logrado encontrar la comba al palo como para meterle metáforas y como otras cuestiones como más atractivas para nosotros. Y en ese sentido, ¿cómo han ayudado las canciones para que vos describas el mundo en el que vos vivís? Bueno, la música tiene digamos, la facultad de que vos puedes transmitir tanto con la letra como con lo que hace sentir o percibir pues la armonía o muchas cosas que uno puede manejar o manipular desde la música, desde la composición. Entonces, digamos que musicalmente yo intento como traspolar cosas que siento en los riffs y intento como que tengan sentido, que lo que está sonando tenga como un efecto pues que apoye lo que al final termina siendo la letra, porque lo que yo hago normalmente es que hago primero la música y dependiendo como lo que eso me genera, entonces ahí ya sí empiezo como a elaborarle la letra. Sí, okay. Normalmente mucha gente hace primero la letra y luego la música, pero a mí me funciona más hacer primero la música, como ver como, bueno, esto qué historia cuenta y ya irla redactando. Además que haces esa relación de cómo la sensación que hace la composición que acabas de hacer, pues sí me da como algo oscuro o algo un poco más divertido, un poco más sexual. Exacto, sí. Entiendo perfectamente. ¿Y vos cuál crees que ha sido el peso que la sociedad paisa ejerce en los integrantes de Hellion y en vos específicamente? Bueno, pues todo el mundo está limitado, o más que limitado, condicionado por su contexto. Entonces, pues muchas cosas que nos tocaron vivir básicamente terminan como haciendo o formando pues
parte íntegra del proyecto, el lugar de donde venimos, las cosas que nos gustan, a lo que nos hemos expuesto pues en cuanto al consumo desde la niñez. Todo eso termina como formando mucho el carácter, los pensamientos de uno a largo plazo. Entonces pues no hay forma como de escapar de lo que la sociedad le hace a uno. Entonces sí, pues la influencia absolutamente toda, somos víctimas e hijos de la idiosincrasia paisa un poco, sea para ser parte de ello o para también darse cuenta como de que muchas cosas no están tan bien e intentar como cambiarlas un poco. Listo, perfecto. Entonces vamos a ir a escuchar una canción de Helion para que podamos entender entonces todo lo que nos acabaste de explicar y podamos entonces terminar de entrar en calor en esta entrevista.
Listo, volvemos con Estridencia Juvenil. Este es un podcast enfocado en la nueva generación del metal extremo del Valle de la Aburrá. Como contaba al inicio, tenemos la fortuna de estar con Edison Hill. Él es guitarrista de Nightmare y bajista de Witchtrap actualmente, y nos va entonces a ayudar con su visión madura a entender también como músico que ha atravesado ya un largo trayecto a través de la escena, a través de los años. Entonces vamos a empezar por acá con Edison. ¿Cómo estás, Edison? Un saludo. Quiero que nos cuentes también entonces por qué se creó tu primera banda en esos momentos de juventud. Bueno, un saludo pues a ustedes, muchachos, y a quienes nos están escuchando. Bueno, a ver, como ya lo mencionaste, Santiago, pues yo hago parte actualmente de dos agrupaciones de la ciudad. Una es Nightmare, otra es Witchtrap. De la primera soy cofundador, junto con el guitarrista y vocalista pues que hizo parte de la agrupación por varios años, que es Mario, conocido como Reaper, que hace parte también de la agrupación Witchtrap. Entonces voy a empezar como primero con Nightmare, que es digamos con quien comencé la banda propiamente. Empezamos como a mediados del año 99 a conversar. Yo pues llevaba ya un tiempo tocando guitarra y haciendo música, pero como con acústica. Cuando pude comprar mi guitarra eléctrica, entonces ya empecé a pensar en la posibilidad de hacer un proyecto. Tenía ganas de hacer heavy metal, y digamos dentro de las opciones de músicos que yo conocía y que consideraba que podía pues tener como empatía musical y personal, pues había pensado en Mario precisamente. Pero casualmente fue él quien me abordó con la idea. O sea, él ya venía, él tenía pues su proyecto de Witchtrap desde antes, pero venía haciendo unas composiciones más heavy metal, y ambos estudiábamos en la Universidad de Antioquia en ese entonces. Entonces, en una de esas que uno se encuentra por ahí, me comentó que quería hacer una banda. Entonces, bueno, que para que tocara la guitarra. Entonces, claro, obviamente yo le dije que yo también estaba con la misma idea, y empezamos pues como a trabajar en función de eso. Y en ese momento, cuando empezaron a hacer esas canciones, ¿cómo describían y cómo ayudaba ese entorno en el que ustedes estaban para desarrollarlas? ambos crecimos como en el mismo sector de la ciudad, que es el mismo del que vienen ustedes, que es como el sector del nororiental. Él creció pues toda su vida ha vivido en Aranjuez. Yo viví parte de mi adolescencia, casi toda mi adolescencia, en Santa Cruz. Ahí hice pues como todo lo que fue bachillerato. Antes de eso había vivido en Castilla. Son dos zonas de la ciudad pues que históricamente han tenido como sus conflictos sociales y en fin. Entonces, aparte crecimos en una época que eran los 80, que digamos no ha cambiado mucho de allá a acá, pero fue una época donde la violencia fue más de frente, ¿cierto? Estábamos más expuestos directamente como a todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad y en gran parte del país pues con relación a eso. Nosotros en nuestras letras y eso, digamos, no tocamos muchos temas sociales, pero indiscutiblemente el entorno, claro, hace parte de lo que uno es como persona. Ya lo dijo Camilo, muy bien lo expuso, y estoy muy de acuerdo pues como con esa visión igual de lo que expuso. Entonces creo que sí, obviamente estamos pues tocados por ese entorno social. Estamos entonces aquí casi que respondiendo a la siguiente pregunta, que es si, o mejor dicho, ¿cuál ha sido el peso que la sociedad paisa ha ejercido ejerció en ustedes en ese entonces? Y pues evidentemente fue mucha, teniendo en cuenta todo ese contexto violento de drogas, de pobreza, pues me imagino mucho más grande que hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos expresar de una manera directa de cuál es el peso que Medellín ejerce en Nightmare y en Witchtrap? Bueno, yo creo que
como les digo, o sea, socialmente eso tiene un peso. Nos tocó vivir épocas no solo de cuestiones ajenas, ver como personas o eventualmente, no sé, historias de que llegaban a un lugar y a un bar y iban matando a los que estuvieran ahí por matar a uno solo o por alguna deuda que tuviera la persona. A mí me tocó pues que estando en mi casa tenía la puerta abierta por algo y se me iban entrando corriendo 2 o 3 personas porque venían de una balacera, venían de 2, 3 cuadras antes. Eso obviamente genera muchas cosas en términos de la violencia, pero no solo es esa violencia, sino también, como lo mencionaste, la cuestión económica, ¿cierto? Uno ver, digamos, mi familia nunca ha sido de dinero, era mi papá obrero, clase trabajadora, mi mamá ama de casa y medio se ayudaba ahí con cosas, haciendo cosas en el hogar, pues ella sí tiene que haber sido muy inquieta, entonces ha aprendido a hacer mil cosas pero claro, o sea, éramos 4 hermanos, entonces una familia más bien numerosa que sostener y obviamente dentro de eso pues uno recuerda que hubo momentos que había pues como cierta zozobra por parte de ellos. Uno al fin y al cabo en su infancia y adolescencia no es tan consciente de eso, pero ya en retrospectiva se da uno cuenta como de esas cosas. O sea, que ellos se sentían con miedo de que te pasara algo por el hecho de ser rockero en la ciudad. Bueno, a eso voy. Una cosa entonces es ese entorno violento, otra cosa es ese entorno familiar y otra cosa es el hecho de ser metalero en esa época, que creo que seguramente en algunos lugares de la ciudad todavía es muy estigmatizado, pues la presencia de un mechudo vestido de negro y bueno, todo el imaginario que tiene la sociedad con relación a lo que nosotros proyectamos o somos, pues, ¿cierto? Entonces, claro, en esa época fue difícil porque además literalmente la vida de uno podía correr peligro solo por eso. Habían grupos de limpieza social y en fin que te veían mal y bueno. Entonces yo creo que todo eso a la larga de alguna manera se ve reflejado, no, si no directamente en las letras, sí un poco en la visión de vida. Y al finalmente la visión de vida se refleja en las letras, ¿cierto? Edison, ¿y vos cuántos años llevas acá inmerso en este mundo? Yo empecé, no tengo mucha claridad, pero más o menos haciendo cuentas, empecé cuando tenía unos 9 años. Ya tengo 50. Entonces, ya, hagan la cuenta. Bueno, toda la vida menos 9. Vos puedes decir o no si te sentís orgulloso de pertenecer a la escena metalera de Medellín. Sí, yo me siento orgulloso de lo que soy como ser humano. Y el metal es, ya lo dijiste, es casi toda mi vida, pues sí, ok. Obviamente en mi niñez, bueno, empecé oyendo música, pero digamos que empezar a vivir la vida del metalero, a reconocerme como en ese gremio y en ese círculo fue un poco después, ¿cierto? Cuando ya estábamos a los 12 años, que ya empecé a conocer más gente, a relacionarme con mucha gente que estaba pues en el metal, a compartir más música y en fin, y ahí empecé como a formar ese estilo de vida, ¿cierto? Incorporar ese estilo de vida en mi vida y creo que pues desde ahí he estado ahí y sí me siento orgulloso de hacer parte de eso. Muchos dirán pues que orgulloso como de qué, ¿cierto? Pues que como así que tienen de diferente. Pues tal vez no tengamos mucho de diferente, pero de alguna manera, no sé, creo que a lo largo de la vida hay un tema en la banda precisamente que se llama The Place Where I Belong, como el lugar al que pertenezco. Y trata de eso, o sea, si uno lo mira es como un histórico de mi visión de lo que incorporó como el metal en la vida y pues totalmente, o sea, sí, yo hago parte de ese gremio metalero con todo lo bueno y lo malo que la gente pueda pensar de él y no dejo de sentirme orgulloso de eso. ¿Y Camilo, con cuántos años llevas inmerso? En el metal, como desde los 12 años, así muy conscientemente. En la música también cercano a los 9.
Tienes 24, ¿cierto? Entonces en esos 12 años, ¿puedes también responder a esa pregunta, por favor? Sí, bastante, y más teniendo en cuenta que ya había un camino labrado antes de nosotros. O sea, nosotros hemos llegado como más foráneos. Digamos que lo que le tocó a Edison fue más forjar que entrar a pertenecer. En cambio, a nosotros digamos que ya estaba labrado como el lugar al cual pertenecer, y lo que nos tocó fue como ganarnos el espacio. Pues sí, tampoco es como que no lo rechazaran, pues, pero igual, o sea, para alcanzar ciertas cosas en la escena, uno sí tiene que hacerse notar un poco y toda la cuestión, y creo que nosotros lo hemos logrado orgánicamente, ¿cierto? Y yo de eso me siento full orgulloso, porque también pues cuando era adolescente yo lo veía así, como que me lo proyectaba, como que uy, qué chimba tal cosa, y poco a poco pues como que se han logrado dar cosillas. Los sueñas y lo estás viviendo, pues. Bueno, listo. Entonces vamos a escuchar una canción de Nightmare, para también entonces terminar de armar ese concepto que nos estabas comentando hace un rato, Edison, y ya volvemos. Back again, shining stars under the bright blue.
Volvemos a Estridencia Juvenil. Esta es entonces la última parte de este segundo capítulo. Quiero agradecerles a los dos por habernos expresado de esa manera tan clara las visiones que tienen cada uno, teniendo 24 y 50 años. Entonces vamos a dar una oportunidad para que cada uno nos comente qué están haciendo con sus bandas, qué es lo próximo y qué es lo que podemos conocer de ustedes. Empecemos con Helion. Bueno, actualmente estamos promocionando el lanzamiento más reciente que salió ahorita en marzo 31, que es The Magic Within, larga duración. La idea también es mover mucho concierto este año, ahí para darle pues bombo y platillo a esos temas nuevos, y seguir componiendo durísimo, ensayando durísimo y creando lo más que se pueda. Perfecto. Y por el lado de Nightmare y Wishtrap, ¿qué tenemos? Bueno, con Wishtrap andamos componiendo un nuevo álbum. Los muchachos, pues la parte de composición pues recae sobre todo sobre los dos músicos que hacen, adicionales a mí, que hacen parte de la banda, que son Witchhammer y Reaper. Ellos dos están pues en esa tarea fuerte de componer. La idea es grabar este año y ojalá tener álbum este mismo año. Adicional, estamos planeando ahí un par de tours. Tenemos ahora en mayo, no sé cuándo será publicado este podcast, pero posiblemente ya lo hayamos hecho, pero a mediados de mayo vamos para Steelfest en Finlandia. Vamos a tocar allá y bueno, estamos también ahí planeando unas fechas para Latinoamérica, un tour en Latinoamérica, y bueno, y ya algunas presentaciones acá en Colombia también tenemos pendiente, entonces estamos en esa tarea. Y con Nightmare estamos, pues yo estoy trabajando también como en la parte de composición, pensando en nuevo álbum, pues probablemente no para este año, pero ojalá sí para el que viene. Y tenemos también programadas algunas presentaciones, entonces sacando el tiempo para ensayar para esas presentaciones, tratando de darle impulso al álbum más reciente, pues el Live Hard Die Hard, que salió el año pasado. Todavía nos falta visitar algunas ciudades del país, entonces como ir mostrando ese material ahí y que conozcan también la nueva formación de la banda, que ya no está nueva, estamos hablando como de 4 años, pero por las cuestiones de pandemia y eso, pues digamos que desde que se levantó la pandemia hasta ahora es que estamos pues ahí como a la luz nuevamente. Entonces nada, estamos en eso, en ese trabajo, siempre trabajando. La idea es no quedarnos quietos, pues nunca con los grupos. Excelente, excelente por parte de las 3 agrupaciones en este caso. Vamos a cerrar con 2 preguntas para los dos. ¿Cómo podemos fortalecer la escena metalera del área metropolitana? Camilo. Yo creo que hay esfuerzos que todavía se tienen que hacer desde varios sectores, tanto desde el gremio, si así se le quiere llamar, de músicos, como los promotores, pues gente que ponga la creación y gente que ponga la plata para que esa creación pueda mostrarse, porque, o sea, está bien tener los temas, está bien sacar los álbumes, pero eso se tiene que mostrar de alguna manera en conciertos, hacerle de alguna manera como estrategias de marketing. Y muchas veces los músicos no sabemos cómo abordar esas necesidades, porque hoy en día pues es innegable, es supremamente necesario el marketing digital, moverse en redes sociales, y sí, hacer parte de festivales y conciertos como dignos, ¿sí o qué? Donde a vos no te nieguen condiciones mínimas, pues, o sea, creo que nos tenemos todos que plantear la pregunta como ¿qué queremos ver de la escena en los próximos años? Si queremos ver más y mejores bandas, o si queremos ver menos bandas y buenos músicos desmotivados. Si queremos ver poquito concierto, poquita asistencia, o si queremos ver la escena más crecida. Parece que hay que hacer la forma también de que cada vez más jóvenes se integren a
a ser parte pues íntegra de la escena, porque digamos que donde uno encuentra las condiciones más dignas para tocar es en los toques privados, y la mayor cantidad de las veces en esos toques no pueden asistir los menores de edad, ¿sí o qué? Entonces se está perdiendo gran potencial en eso. Y en muchos festivales donde sí pueden asistir los pelados, muchas veces no se garantizan las condiciones dignas mínimas para que las bandas toquen. Entonces ahí hay un par de coyunturas que hay que resolver. Varias situaciones que abordar. Y por el lado de Edison, ¿qué podemos decir? ¿Cómo la Pues, fortalecemos? para no redundar en lo que ya dijo Camilo, que tiene mucha razón, yo creo que voy a hablar como de la parte de las agrupaciones propiamente. Creo que uno como banda, bueno, cada banda tiene su visión de lo que quiere lograr, ¿cierto? Parcharse cada 8 días, a ensayar, tocar temas y, no sé, esparcirse un rato y salir de la monotonía y ya, o si tiene una visión, digamos, más seria, quiere llegar a algún lado, quiere producir, vender, tocar, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos que empezar a hablar de una visión más seria del asunto. Lastimosamente, pensar en vivir de una agrupación es muy difícil en el medio en el que nos movemos y en los tiempos en que nos movemos. No voy a decir que sea imposible, porque considero que no es imposible, pero es muy difícil. Es decir, hay muchísimas bandas en el mundo haciendo muy buenas cosas, con mejores medios, con mejores oportunidades, con más lugares donde moverse, pero pues, existe la globalización y afortunadamente creo que se está volcando un poco la mirada hacia Sudamérica y las bandas de acá, y tenemos que aprovechar un poco ese momento. Pero para poder aprovechar ese momento creo que tenemos una responsabilidad como músicos, y es hacer las cosas bien. Y bien es bien, de verdad, porque pues yo que me muevo un poco en el mundo de la producción también, y que me toca trabajar directamente con agrupaciones o grabándolas o en sonido en vivo y eso, uno identifica cuáles son las fortalezas que tenemos en general y cuáles son las debilidades que tenemos en general. Entonces, como no nos podemos dedicar a esto como... Es decir, no podemos hablar de que nos vamos a dedicar 8 horas al día a tocar guitarra y a componer, porque tenemos que vivir de algo más. Pero entonces por lo menos sí tomarnos muy en serio el trabajo de mejorar técnicamente, de tocar bien, de ser capaces de tocar medidos, de mejorar nuestro equipamiento, de conocer cómo funciona el equipamiento, cómo funciona, ¿cierto? Ir más allá de eso. Ya Camilo expuso pues toda la parte de marketing y eso, que es bien importante. O sea, en la banda tiene que haber alguien que se encargue de eso, por lo menos una persona que esté pendiente de eso, pero también tiene que haber como esa honestidad del grupo de decir, bueno, voy a cobrar por un evento y quiero cobrar bien y quiero que me pongan los equipos que quiero y quiero estar en un buen lugar, pero entonces yo también tengo que ofrecer ese mismo nivel o más de calidad a la hora de presentarme, y creo que eso es a lo que deberíamos apuntar mucho las agrupaciones. Y por ejemplo, para que redondees ahí, ¿cuál crees que es tu papel como un impulsor o promotor de estas nuevas agrupaciones como Helion, o ese nicho grande de nuevas bandas que realmente están naciendo en la ciudad? Bueno, en esa misma tónica de ser banda y de hacer de alguna manera trabajar como en este medio de la producción, sé que ustedes también están como profesionalmente formándose para lo mismo. Y eso es un recorrido de años, pues como ir despegando y logrando cosas y conociendo, y en fin. Creo que desde mi perspectiva trato de, precisamente cuando trabajo con grupos, pues llevarlos a ese nivel en el que ellos puedan optimizar sus facultades. Es decir, buscar tratar de que con lo que hay lograr el mejor sonido posible. En términos de sus composiciones, una revisión por lo menos de, bueno, esto está por aquí rarito, ojo con esto, aquí hay un par de notas o un par de cosas que no están funcionando, ¿cierto? Como tratar desde la producción, hacer un poco el papel de productor musical, siempre y cuando ellos lo permitan, obviamente. Poner mi experiencia, ¿cierto?, al servicio de... Esa es una de las cosas. Y lo otro es que pues como músico, finalmente, afortunadamente, sobre todo con Wishtrap, pues tenemos la oportunidad de
salir del país o de tocar en muchas ciudades. Y bueno, claro, está esa primera responsabilidad que es sonar bien, tocar bien, lograr impactar como al público con lo que hacemos, porque eso obviamente gira la mirada a lo que se está pasando pues acá. Como estos manes son de Colombia, pues qué más hay allá, ¿cierto? Creo que ha sido positivo, pues mucha gente nos pregunta sobre otros grupos o conoce bandas. Lo otro es que tratamos de, en la medida de lo posible también, como mostrar parte de lo que hay en Colombia. Entonces les hablamos de ciertos grupos o algunas veces compartimos material de las bandas, tratamos de tocar con camisetas de bandas nacionales, ¿cierto? Tratar de visibilizar de alguna manera por fuera eso es como parte de lo que intentamos hacer, pues Y al siendo, parecer lo están logrando, ¿cierto? pues intentamos. Yo no sé si al final en la gente queda la recordación de la camiseta, pero a mí me pasaba, o sea, yo veía en un disco a un músico de una banda con una camiseta de alguna banda y yo decía, ¿esto qué será? Y iba y buscaba, ¿cierto? Y entonces yo supongo que esa misma hambre como de saber y eso está en los demás, pues. Bueno, perfecto. No, pues realmente yo quedo muy agradecido con los dos por haber asistido hoy viernes a esta entrevista, por haber expresado de manera tan clara todos esos puntos que abordamos en estos 30 minutos de entrevista con los dos. Esperamos entonces que ambos puedan con sus proyectos continuar a buenos términos. Esperemos que también entonces podamos conocer en una quizá futura temporada de Estridencia Juvenil qué es lo que siguió pasando con Helion y por supuesto con Wistrap y Nightmare. Muchas gracias entonces a los que están escuchando y sintonizando el día de hoy este capítulo. Nos vemos en el próximo de Estridencia Juvenil. Muchas gracias. Gracias.